Bueno, buenos días, mi nombre es Carlos Francisco Rivera López. Yo voy a estar hablando sobre el concepto de la memoria social y cuál es su relación en el contexto de amenazas naturales y desastres en Puerto Rico. Comienzo con decir que el proyecto nuevamente se basó en el contexto de memoria social. Una de las primeras cosas que nosotros llevamos a cabo fue una revisión sistemática de literatura sistemática en la cual queríamos explorar cuál era la aplicación del concepto de memoria social con estas amenazas y desastres, además de que queríamos explorar cuál era su utilidad o no para disminuir la vulnerabilidad y aumentar el manejo y resiliencia ante estos desastres. En este ejercicio definimos memoria social como el concepto que hace referencia a las experiencias, conocimientos y lecciones aprendidas a partir de estos desastres pasados. Nos interesa mucho el énfasis que se hace a través de las destrezas y procedimientos que fueron efectivos para responder y recuperarse de estos desastres. Luego de llevar a cabo la revisión de literatura sistemática, nos dimos cuenta que en términos relativos eran muy pocos aquellos artículos que utilizaban el contexto de memoria social como parte de sus objetivos principales y como parte de su análisis de resultados y discusión. Eran solamente 22 artículos de una búsqueda inicial de 600 los que utilizaban el contexto de memoria social en un contexto amplio dentro del estudio. Fueron estos 22 artículos los cuales utilizamos para llevar entonces a cabo y generar la bibliografía anotada que se titula Amenazas naturales, desastres y memoria, una bibliografía anotada. Para que tengan una idea general, un contexto amplio sobre la bibliografía anotada, de estos 22 artículos, 14 eran relacionados a riesgos hidrometeorológicos, 4 eran relacionados a riesgos geológicos y 4 eran generales, esto es decir, que no se especificaba ni su lugar ni el riesgo al que estaba asociado. De los riesgos hidrometeorológicos, la mayoría fueron basados en América del Norte y México, donde 5 de esos 14, los cuales estaban relacionados a los riesgos hidrometeorológicos, se desarrollaban en relación al huracán Katrina en New Orleans. En relación a los riesgos geológicos, estos se basaban en Japón, en Indonesia y en Haití, haciendo referencia a los terremotos y a los tsunamis que ocurrieron en dichos países. Este análisis entonces reflejó el uso y la aplicación del concepto de memoria social en diferentes áreas y en diferentes ámbitos. Como ejemplo de estas referencias a las que se hizo, estuvo la planificación y la preparación de planes de mitigación ante estos desastres, la relación de la memoria social y la percepción de desastre, el rol de la prensa ante la celebración de aniversarios de estos desastres y cómo podemos mantener viva la memoria. También estaba la utilización de las artes, ya sea como la música, la narrativa, la poesía, para preservar esta memoria. Y entonces también hacían alusión a la memoria del paisaje, el cual ya era encontrando rasgos identificadores o rasgos unificadores con la naturaleza o por medio de la creación de monumentos. Este análisis refleja también el uso del contexto de memoria social como desde un punto de vista positivo, en el cual nuevamente disminuye vulnerabilidad y aumenta la resiliencia, aumenta este manejo del desastre, pero habían algunos artículos que entonces abogaban por un punto de vista un poco más negativo sobre el contexto de memoria social, haciendo alusión en este caso a una creación de una falsa noción de seguridad, en donde entonces podríamos estar abarcando o tomando estos desastres utilizando memorias pasadas sin tomar en consideración o sin saber si este riesgo puede ser mayor o podría perjudicarnos mayores a nosotros si utilizamos memorias pasadas. Ahora paso con la doctora Tania López Marrero, que entonces va a hablar más sobre el proyecto 1867. Bueno, pues muchas gracias a Abimael y a Carlos.
voy a aprovechar la intervención de Carlos y un poco empezar a hablar sobre los diferentes objetivos de este proyecto. Y de hecho quiero empezar por el título. Parte de las discusiones eran los títulos y cómo... Y entonces le llamamos Proyecto 1867. ¿Alguien se imagina por qué? Bueno, fue en el 1867 donde ocurrieron 3 de las amenazas a las cuales la isla está expuesta. El huracán San Narciso, 20 días más tarde, un terremoto intenso que a su vez causó un tsunami. Entonces, pues siempre cuando, por ejemplo, hablamos de tsunami y terremotos, pues hacemos referencia al del 1918, que ciertamente pues impactó, pero en el 1867 se dieron esos 3. Y curiosamente, en el 2017, no sé si recuerdan, después de María hubo una alerta de tsunami, así que pues hay ahí como que unas cosas. Y decidimos entonces llamar el proyecto 1867 para recalcar esa exposición a la que estamos, ¿verdad? A la que la isla y los residentes están expuestos. Y aunque son amenazas que no son muy frecuentes, ciertamente nuestra posición geográfica y geológica nos hacen expuestos y muchas veces pues vulnerables a ello. Así que esa es la idea detrás del título. Otra de las cosas pues, que quería compartir son los diferentes fines que tiene el proyecto. Pues ciertamente es un proyecto de investigación y un taller para que los estudiantes de diferentes disciplinas pues, puedan ver cómo hacer investigación utilizando diferentes técnicas y metodologías. Revisión de documentos, uso de datos secundarios, entrevistas, análisis de imágenes, etcétera, etcétera. Así que en ese sentido, pues fue bien positivo tener a este grupo de estudiantes de diferentes disciplinas, entonces aprendiendo de estas diferentes técnicas. También capacitarlos y desarrollar, por ejemplo, cómo sintetizar información, ¿verdad? Cómo diseminarla a diferentes públicos. No es lo mismo escribir un artículo académico, ¿verdad? Como todos sabemos, que escribir para que cualquiera, ¿verdad? Interesarlo. Entonces, pues ahí también pues fue interesante el proceso y lo vamos a ver ya mismito, de los títulos que le dimos, que los estudiantes le dieron a esos escritos. Así que pues esos también fueron herramientas que se desarrollaron a partir del proyecto. También, pues como le dije, parte de la investigación que nos interesa, y de hecho eso es lo que vamos a estar haciendo próximamente, es explorar estos conceptos. El martes pasado tuvimos una conferencia bien interesante con la amiga y colega Yarimar Bonilla, y parte de la discusión se dio en qué conceptos usamos: vulnerabilidad, resiliencia. Yo pienso mucho eso porque en mis clases pues yo hablo de eso, ¿verdad? Y entonces pues como algunos de esos conceptos son problemáticos, como algunos se originaron por ejemplo en sistemas ecológicos de bosques. Ahí por ejemplo la resiliencia tiene una connotación, en ingeniería tiene otra connotación, en sistemas sociales tiene otra. Aunque es el mismo concepto, las aplicaciones son diferentes. Entonces parte de lo que quisiera hacer ahora, y un paréntesis para invitar a aquellas personas que estén interesadas, voy a coordinar un taller para explorar estos conceptos y sobre todo el concepto de memoria social. Fíjense que este proyecto, como dijo Carlos, lo desarrollamos dentro de ese contexto. La cuestión de las lecciones aprendidas, la cuestión de disminuir la vulnerabilidad, la cuestión de aumentar esa resiliencia. Pero el ejercicio de la bibliografía anotada fue bien interesante porque aunque muchos artículos apoyaban su uso para disminuir esa vulnerabilidad y aumentar la resiliencia, otros decían que no, que podía ser inclusive, como lo dijo Carlos, contraintuitivo, porque entonces quizás las personas hacían referencia a unos desastres anteriores y quizás futuros desastres podían ser más erráticos e inclusive de mayor magnitud. Entonces, pues recordar las vivencias ocurridas en situaciones que son diferentes, en contextos diferentes, puede ser problemático. Yo ahí abogaría también lo contrario, y por eso quisimos enfatizar, y Abimael terminó en también explorar esos sistemas que ocurren fuera de la isla, en aguas adyacentes, y que son inclusive de menor intensidad.
Porque ahora la referencia, diría yo, para muchos de nosotros va a ser María. Pero entonces, ¿qué tal si viene una tormenta de 50 millas por hora por allá, qué sé yo, cuántas millas al norte o al sur? Pues entonces, pues eso también puede afectar, ¿verdad? Así que de ambos lados. Interesante también en esa revisión de literatura fue, ¿qué tal si la gente quiere olvidar? Creo que fue 1 o 2 artículos, entonces eso hace alusión a los efectos traumáticos y psicológicos de los desastres. Así que, pues, ¿cómo presentar esto que no sea, ¿verdad? Que sea un proceso de enseñanza y de reflexión, pero que no sea algo traumático? Eso también es algo que tenemos que tener bien pendiente. Así que invito a que quien quiera participar de ese taller me dé su nombre y correo electrónico y hablamos más sobre eso. ¿Okay? ¿Qué más iba a decir? Bueno, pues ahora sí, vamos a hablar del proyecto como tal. Ya mismo Monique viene con nosotros. Mira, este proyecto lo empezamos oficialmente en agosto del 2017. Digo oficialmente porque pues uno un poco obsesiva con la cuestión de los datos, así que yo siempre recolecto datos y los pongo ahí en el desktop de la computadora. Y por muchos años también he trabajado el tema, pero fue oficialmente cuando lo trabajamos. Y de hecho, aprovecho, esto es un proyecto conjunto entre el Ciel y Sea Grant. Y entonces, esta fue la idea. Esto fue, obviamente, antes de la temporada ciclónica del 2017. La idea era que ya habían pasado cerca de 2 décadas desde el paso de un huracán intenso en Puerto Rico, haciendo referencia a George, y nos acercamos, ya mismito, a la ocurrencia del terremoto y del tsunami de 1918. Y entonces, si uno ve la literatura de vulnerabilidad, pues uno de los determinantes de vulnerabilidad pues tiene que ver con esos recursos pues de conocimiento humano y entonces de la falta o poca experiencia con este tipo de desastre. Y eso es uno de muchísimos otros factores, claro está, que influyen en la vulnerabilidad. Y entonces, pues como les dije, empezamos el proyecto pues para empezar a dar información sobre esos eventos y entonces pues adiestrar a los estudiantes, como ya les mencioné. Y así fue que empezamos. La idea era pues trabajar con desastres históricos, bueno, y también contemporáneos a través, por ejemplo, de la revisión de literatura, de revisión de documentos. Dimos talleres de archivos, de revisión de documentos, de uso de diferentes fuentes, con la idea, y entonces ahí empezamos a trabajar con San Narciso, el terremoto del tsunami, los 3 categoría 3, San Felipe I, San Roque, San Ciprián, San Ciriaco, San Felipe, y pues más contemporáneo, Eloísa, Donna, el huracán Hugo, Hortensia, George, terremoto y tsunami del 18, los deslizamientos de Mameyes y las sequías del 1964, 1994 y 2014. Y eso lo íbamos a hacer ¿verdad? Al principio del semestre y lo hicimos, ¿verdad? La idea era después, pues trabajar con esos desastres, los llamados desastres menores que no salen ni en las noticias ni en los periódicos, pero afectan, por ejemplo, a 5 familias en una calle. Y entonces ahí la idea era entrenarlos cómo hacer entrevistas y entonces documentar esos riesgos menores. Pero entonces ahí, pues nos visitaron Irma y María. Y entonces pongo esa imagen porque, pues, ciertamente María es la que más nos impacta porque tuvimos el impacto directo, pero a mí Irma fue desde el punto de vista atmosférico, mire, eso empezó desde esa costa ya ¿verdad? De África y llegó hasta América del Norte. Entonces, pues obviamente, ese argumento de que hacían ya 2 décadas, pues obviamente ya con la visita de Irma y María no nos iban a funcionar. Y entonces, pues, después del receso, después que nos empezamos las clases, nos acoplamos un poco, pues nos reunimos allí en el Ciel. Un momentito. Y entonces, pues, luego de hablar de esos impactos y de las experiencias, pues dijimos, bueno, pues, ¿qué hacemos con el proyecto? Y entonces fue ahí donde dijimos, pues, ¿por qué ustedes no narran sus propias historias? ¿Verdad? Y entonces los estudiantes participantes pasaron a ser de investigadores a miembros activos de esa
de esa investigación o a participantes mediante la escritura de esas memorias. Ese es un dibujo que hizo Isabel, que por aquí está, que también nos regaló su arte en el proyecto. La cosa fue que entonces esos 6 estudiantes, asistentes de investigación, a esos 6 estudiantes se unieron 9 estudiantes más, y entonces pues ellos escribieron sus memorias y con eso pues aportaban también a la memoria social del evento. Y entonces publicamos el libro, Un cambio categoría 4, Memorias del huracán María. Entonces yo le quiero pedir a los estudiantes, algunos fueron 15 en total, algunos estudiantes ya se graduaron, algunos no están aquí, pero a los que están aquí pues les voy a pedir que se levanten un momentito, se pongan de pie, porque es que la verdad que estos estudiantes, pues como le di... Estos estudiantes se votaron, como dicen ellos por ahí, se pompearon, como dicen ellos, y se votaron. Yo leí quizás este texto con mi amiga Mariana, quizás como 10 o 12 veces, entre revisión, edición, se los mandaba, revisión, edición, y todavía los leo, y como uno dice por ahí casualmente, todavía se me paran los pelos. Y entonces, a través de esas lecturas, que aquí está, pues yo me imagino, fueron tan creativos y escribieron tan bien que yo me imagino lo que ellos ahí plasmaron. Y entonces, un poco de texto ahí, pero para que tengan una idea, esto lo decimos en el prólogo del libro. A lo largo de las memorias vemos cómo cada uno de ellos, o sea, los estudiantes participantes, vivió el huracán durante sus diferentes fases, antes, durante y después, siendo para ellos, en esencia, la primera experiencia con un fenómeno atmosférico mayor. Manifestaron una mezcla de sentimientos, desde miedo hasta curiosidad, intriga y emoción de vivir un evento de tal magnitud. Estos sentimientos se tornaron en tristeza, angustia y ansiedad, desesperación e impotencia durante y después del huracán. A través de las memorias vemos también cómo se pone en práctica el concepto de memoria social, lo aprendido a raíz del huracán, las experiencias adquiridas, los nuevos conocimientos, el comprender mejor el entorno físico y social en el que habitamos y cómo se manifiesta la naturaleza en tales eventos. Constataron además que el huracán, más allá de ser solamente un fenómeno natural, es también un fenómeno social. Y entonces pues seleccioné 5 de las 15, ¿verdad? Y solamente quiero que Monique pase y lea algunos segmentos de cada una de esas memorias. Y entonces, cada memoria, le pedí a los estudiantes que me dieran una foto, Isabel, levanta. Isabel es una estudiante graduada, se graduó el semestre pasado de Ciencias Agroambientales y es una gran artista y tiene mucha paciencia. Entonces, pues Isabel cogió esa foto y dibujó cada una de ellas, y cada memoria comienza con ese dibujo que Isabel muy pacientemente, ¿verdad? Y si el huracán entró por aquí, no por allá, pues vamos a mover un poquito ese huracán. Y ella con mucho gusto lo hacía. Así que le damos un fuerte aplauso a Isabel, porque la verdad que quedaron espectaculares. Y de hecho aprovecho la portada del libro. Cintia Lee no está, pero Cintia Lee es otra artista de Sea Grant. Ella la dibujó. Y Mariana González, que está por allí, editora, leyó conmigo varias veces el texto y montó la publicación. Así que pues también a ellos le damos las gracias. Bueno, pues vamos a unos minutitos, ¿verdad?, a ver algunas de esas memorias. Entonces, fíjense que las que seleccioné que tienen algo en particular, todas están excelentes, ¿verdad? Pero entonces, por ejemplo, la de Monique, que se titula Mi experiencia con el paso del huracán María. Ahí, por ejemplo, ella describió cómo ella vivió el desastre
a través del dolor y de la pérdida de otros. Y entonces narra en parte su experiencia de visitar Utuado luego del huracán. La experiencia de poder entrar a un hogar acompañada de los dueños y cómo observar cómo un lugar familiar, habitable y construido con tiempo y dedicación, quedó destruido y forrado totalmente de lodo fue impactante. Paredes, muebles, enseres, todo el piso y habitaciones manchadas de tierra. El relato de esa pareja, lleno de nostalgia y tristeza, conmovió a cada uno de los que allí estábamos presentes. Ciertamente, todos tenemos algo que contar sobre la experiencia ante el paso de María, pero hay quienes no quisieran tener que vivir con el recuerdo de una pérdida significativa ante tal evento. Muchos salimos de la visita a Utuado y de aquel hogar marcados. Nos dimos cuenta de que nuestra realidad muchas veces no se compara con la de otros. Sin duda, hay experiencias que nos hacen pensar críticamente y más allá de lo que por lo regular en una vida cotidiana es posible. También abordaron el desastre desde una perspectiva más amplia y de hecho lo que constituye un desastre, ¿verdad? Que pues tiene que ver con el ámbito social, el ámbito político, el ámbito económico. Y entonces Heidi, que no está aquí hoy, pero Heidi fue la única que mencionó a las mascotas y su proceso de tener a los 2 gatos y al perro, que nunca aparece, el perro era del novio y los 2 gatos son de ella, nunca habían estado juntos, pues ella narra esa experiencia, pues, cómo las diferentes personas viven el desastre. Sin embargo, Heidi también puso su experiencia en el contexto político de la isla y cómo para ella fue un proceso de reflexión, inclusive de lo que le depara el futuro después de este evento. María aceleró el deslumbramiento de la crisis humanitaria que la isla había de manifestar por causa de la corrupción y malas decisiones burocráticas que afectan la situación económica, ambiental y social. También se vio claramente la relación colonial y de desventaja que tenemos con Estados Unidos. Al Trump venir aquí y decir que este desastre has thrown his budget out of whack. Todo esto rondaba mi cabeza a la vez que me preguntaba a mí misma si la isla tenía algo que ofrecerme al final de cuentas, si de veras hoy voy a florecer como quiero aquí, o si tuviese que comenzar a realizar planes hacia otro rumbo que de verdad me llene más. Otros pues nos contaron también dentro de otro contexto la cuestión de otros sectores, el sector agrícola por ejemplo. Entonces José nos cuenta su experiencia en su narrativa titulada Unos días de septiembre, la vida antes, durante y después del huracán María, y eso es un platanal. Y entonces la experiencia de su sustento, el de su familia, que es una finca en Moca. En esos días fuimos a la finca de mis padres en Moca, una de más de 100 cuerdas y con sobre 15,000 matas de plátanos sembradas. Mi padre no quería ir porque decía que no se sentía listo emocionalmente, pero a los varios días fuimos. Fue bien fuerte para todos ver la finca en las condiciones en las que estaba. Todo el plátano se había ido. Meses de trabajo literalmente se perdieron en un día. Todo estaba en el suelo. Sobrevivieron unos árboles de panapén, 1 o 2 de aguacate, pero ninguno con el cual obtener un sustento económico. Otros como Isabel, en su narrativa Mi Santa Clara, hacen alusión hicieron una analogía entre los sistemas sociales y los sistemas ecológicos. En estos días me he dado la tarea de observar los árboles con el alma, más que con los ojos. Sonrío, reverdecen, casi imperceptibles, vuelven a echar hojitas, analogía perfecta. Así, poco a poco,
recobro esperanza o hago lo posible por no perderla, a decir verdad. Y por último, la última que vamos a presentar, una titulada Puerto Rico siempre estuvo de pie. Y en esa narrativa, Natacha, una estudiante de química, se graduó también el semestre pasado. Ella reacciona a cómo inicialmente el gobierno pues manejó la situación del desastre y empezó con el famoso estribillo Puerto Rico se levanta. Y entonces pues ella enfatiza cómo Puerto Rico siempre estuvo y está de pie. Luego de algunos días del paso de María, la radio y los gobiernos con sus famosos estribillos comienzan a promocionar Puerto Rico se levanta, como la consigna de dar aliento y de superar la terrible experiencia que habíamos pasado. Cansada de un estribillo quemado y poco cierto es porque mi escrito se titula Puerto Rico siempre estuvo de pie. En medio de la tempestad nos mantuvimos alertas, pendientes a lo que estaba ocurriendo. En medio de los vientos, los árboles se mantuvieron de pie. Aún sin sus hojas frondosas, dieron la batalla contra las fuertes ráfagas de vientos. Casas que, aunque sin techo, sus cimientos y paredes se mantuvieron de pie para darle la posibilidad a sus dueños de reconstruir un hogar más seguro. Estuvimos de pie en filas de varias horas para conseguir agua, gasolina, comida y hielo. Estuvimos de pie para ayudar al necesitado. La batalla la dimos y fue de pie. Puerto Rico siempre estuvo enfrentándose al huracán, que más allá de fenómeno natural, es también social. Gracias, mamá. Y así por el estilo, pues todas las memorias que están aquí, y que si no hubiese sido porque hay una pieza rota en la imprenta de la universidad, pues las hubiéramos distribuido. Pero están aquí, están disponibles, y quien quiera copia al final, cuando finalmente puedan pegarle el lomo, pues me dejan saber y con mucho gusto se las hacemos llegar. También las pueden bajar en PDF de la página del proyecto. Pues así esos estudiantes plasmaron esa experiencia. Bueno, quiero terminar, antes de tener una discusión, un conversatorio con ustedes, presentarles la página del proyecto, que es una de los productos de la investigación. Aquí también pues tenemos a uno de los dibujos de Isabel, y si han visto Moana, saben por dónde va la cosa. Pero la idea era plasmar la cuestión de la memoria, la cuestión pues del ser humano, obviamente, y los diferentes riesgos a los que estamos expuestos. Así que ahí hay elementos de ese paisaje hidrometeorológico, geológico. Ahí está acostada la madre naturaleza, o Tefiti, en esas estratas geológicas. Y pues quisimos plasmar eso porque, como dije, el proyecto pues incluye todos esos desastres. Si me permiten un momentito, déjame ver cómo. No abrimos la página. ¿Qué? Sí. Que quiero subir la página un momentito. Bueno, pues la idea de la página, a lo que sube, tiene diferentes subpáginas donde... Ok, vamos a... Ahora abrió 500 pantallas. No sé qué pasa. Ok, ahora sí. www.proyecto1867.com. Bueno, pues en esa página describimos lo que es el proyecto. Entonces, en las diferentes tabs, pues tenemos
varios de los productos y de las publicaciones que hemos trabajado. Ok, aquí no se ve completo. Ahí está. Bueno. Tenemos una pestaña de los videos y ahí pues reconocemos otra vez el trabajo de José García, que también con mucha paciencia y esmero produjo todos los videos. Y aquí pues resumimos varios de los datos: actividad ciclónica, sistemas ciclónicos, sistemas alrededor de Puerto Rico, el que presentamos. Y después pues inventamos algunas cositas con María, a ver si nos da tiempo al final, esos vientos de María. Y Abimael grabó desde el balcón de su casa fotográficamente esa transición desde que empezó María hasta que en Vega Baja. Y esto es una página pues ciertamente que le vamos a seguir añadiendo, pero una pestaña, una porción son los videos, otras son las publicaciones. Al momento pues tenemos la cartilla de los ciclones, que de hecho Abimael es el autor principal. Hay algunas copias disponibles que se pueden llevar, también la pueden bajar como PDF. El resumen que dio Abimael sobre actividad ciclónica en Puerto Rico y sus alrededores, las memorias las pueden bajar en PDF, y la bibliografía anotada, esa denme 3 días más y la publicamos. Estamos editando finalmente unas cositas, pero ahí pues también lo que surja del proyecto lo vamos a incluir. Las personas, muchos de ellos que están aquí, y estos son los que trabajaron el proyecto, aquí no están los que escribieron las memorias, después los vamos a poner, pero ahí está Abimael, Amarilis, Isabel, José, Carlos, Monique y Natacha. Y este es el tab de los desastres, los que hemos trabajado. Entonces, aquí es cuando vemos también la creatividad de los estudiantes, y la idea es que cada uno de esos desastres pues se provee un resumen que los hizo los mismos estudiantes, algunos más largos, otros más cortos, y no nos dio tiempo, pero cada desastre pues va a tener o enlaces o los PDFs de información de utilidad, pues para que las personas que quieran conocer más pues puedan accederlo. Pero fíjese, los títulos de los desastres, en lugar de decir San Ciriaco y qué sé ni qué, pues ellos decidieron ponerle algo que ejemplificara. Así que, por ejemplo, la triple condena de 1867, eso hace referencia a San Narciso, el terremoto y el tsunami. La invasión de San Ciriaco. Entonces, pues ahí, eso fue Amarilis, ella ahora mismo es maestra de historia, y ella se leyó los trabajos de Schwartz y cómo entonces se relaciona, o sea, cómo el desastre se aborda desde un punto de vista pues político. Entonces la invasión americana, entonces fue en el mismo año, así que ella le tituló La invasión de San Ciriaco. A 100 años de la sacudida de San Fermín, yo no sabía, uno aprende también que a los terremotos también pues por el santo. Entonces el terremoto del 1918 fue el día de San Fermín, y hay algunos documentos que entonces hacen alusión al terremoto como el terremoto San Fermín. El vandálico retorno de San Felipe. Entonces pues, si sabemos, esta es el escrito de San Felipe II, el que pasó en el 1928, pero en el 1800... Bueno, en los 1800, no me acuerdo exactamente el año ahora, pues fue San Felipe I. Así que este es el escrito del vandálico retorno de San Felipe II. El cierre enfurecido del siglo XX. Ahí pues se habla de Hugo, Hortensia y George. Y por último, por ahora, porque vamos a seguir añadiendo más, un 2017 de categoría 5. Entonces ahí se hace alusión a Irma y a María. Estamos también trabajando con Donna y Eloísa, con el tsunami del 1919, con las sequías, con Mamelle. Y entonces la idea es, por ejemplo, pues el próximo grupo de desastres pues van a ser esos desastres menores, ¿ok? Y así que la página pues la vamos a seguir pues añadiendo información. Tenemos un tab
por supuesto, del huracán María solito. Entonces aquí pues son cosas que surgen, ¿verdad? Lo otro pues es más estructurado, pero aquí, por ejemplo, pues ciertamente tenemos las memorias. Carlos escribió un ensayo fotográfico, ¿verdad?, del paso del huracán María por Orocovis. Entonces, pues, tiene el escrito y al final, pues, tiene la foto. También tenemos, por ejemplo, el huracán María en Vega Baja, que es el video que Abimael escribió. Estos vientos de María, que es un video que dura poquito, lo vamos a poner ya mismito. Y un estudiante que se le acercó a Marily y escribió unos poemas sobre María, o sea, sobre su experiencia. Es una muchacha de enfermería. Los poemas se llaman Resurgir Borincano y Te vi desnuda. Entonces, pues los ponemos ahí. Entonces, en ese sentido, pues son productos, son, ¿verdad?, creaciones de diferentes tipos. Entonces, ahí los invito a que si ustedes tienen algo que lo quieran poner en esa página, pues con mucho gusto lo podemos añadir. ¿Ok? Y esa es la idea con la página, que sea una página de conocer sobre nuestro paisaje, ¿verdad? De exposición a diferentes amenazas, de desastres, de compartir ideas, de compartir experiencias, y así por el estilo, pues vamos a seguir trabajando en ella. Quiero terminar la presentación, bueno, dando unos agradecimientos. Primero que nada, como dije, este es un proyecto conjunto entre el CIEL y Sea Grant, y entonces ahí también quiero reconocer a Lilian Ramírez, que está por allí de Sea Grant, su proyecto Seneca, pero Lilian siempre nos ha apoyado y apoya a los estudiantes. Como ella dice, a esos estudiantes buenos hay que apoyarlos, para que echen para adelante. Así que en ese sentido, Lilian siempre ha apoyado a los estudiantes y le damos las gracias por eso. Sobre todo también pues a los estudiantes participantes, tanto a los asistentes de investigación como a aquellos que sacaron de su tiempo en ese terrible semestre después de María, que escribieron esas memorias y las compartieron con nosotros. La producción del libro de las memorias, ahí pues resalto la labor de Abimael, Isabel, Cintialí, Mariana y por supuesto los autores del libro, los 15 estudiantes. Antonio, que está por ahí, mi colega Antonio, que también es mi esposo, valga la aclaración. Antonio siempre también, a veces me pregunta, ay, Tania, ¿cómo tú haces con esos dos nenes chiquitos? Pues entonces, ahí también le damos un aplauso a Antonio, porque no solamente lee todo y entre los diferentes tipos de letras me dice cuál le gusta más, a regañadientes, nos hace comentarios, nos ayuda con los datos, nos ayuda con el GIS, pero también pues es un gran padre de Diego y Camilo, y cuando yo pues necesito un tiempito para terminar estas cositas, pues él con mucho gusto aporta en esa función importante de la casa, ¿verdad? ¿Cómo? Ay, cocina también muy rico, sí. Yo limpio. Bueno, aquí estamos en familia, así que. Y también pues le doy las gracias a todos ustedes por su participación. Quiero terminar, estamos justo a tiempo, con un videíto corto sobre los vientos de María. Mucha gente hablaba de esos vientos, todavía mi hermana es una que hace alusión y cómo esos vientos no se le van de su mente. Y entonces con este video terminamos y entonces abrimos a preguntas, comentarios y un diálogo con ustedes. Vamos, si puede, Cintia. Ese no. La primera. Gracias.
Y con eso pues terminamos nuestra parte de la presentación. Aquí están varios de los estudiantes, no sé si quieren decir algo, pero también pues son parte del equipo de trabajo, así que cualquier comentario, reacción, pues estamos a la orden. Los estudiantes también. Bueno, primero que todo, felicitaciones. Yo creo que este proyecto es un proyecto muy interesante. La idea es extremadamente interesante. Y el comentario que lo hago es porque los científicos de ciencias atmosféricas se ven mucho más afectados por este asunto de la memoria social de lo que la gente puede pensar. ¿Okay? Las agencias de investigación y las agencias del tiempo en los Estados Unidos, en Australia, en Japón, en el sur de Asia, que son agencias de investigación que tienen la tecnología de última línea y que hacen las predicciones de huracanes y notifican a la gente sobre todo el asunto de si va a llegar o no va a llegar la tormenta, lo que sea. Ellos son extremadamente conservadores con el manejo de la información. Son extremadamente conservadores. Usted nunca escucha a estas agencias diciendo que cuando ellos dicen algo, porque ya están casi 100% seguros de que es así. Y la razón por la cual ellos son tan conservadores tiene que ver con el hecho de manera implícita o inconsciente con la memoria social. Porque ellos no pueden dar información para que la gente asocie lo que ellos están diciendo con cosas que ocurrieron anteriormente, ¿verdad? O sea que ellos tienen eso detrás de la cabeza y dicen, caramba, no podemos estar dando información que la gente se pueda alterar o entrar en pánico. Y, o sea que el aspecto de la memoria social aparentemente afecta mucho más de lo que uno podría pensar inicialmente. Entonces, yo creo que este tipo de información es extremadamente importante porque uno no puede evitar eso, ¿verdad? Y tiene que hacer transmitirlo de una manera que sea bien objetiva, que haya hecho toda su investigación y todas sus cosas, pero también al mismo tiempo la gente puede hacer mal uso de la información en el sentido de que usted puede encontrar prensa amarillista, ¿verdad? Que coge información de una sola persona que exagere un montón de cosas, y entonces ese tipo de información pues no es buena. En otras palabras, esa es la razón por la cual tal vez la gente que hizo la revisión de literatura con ustedes encontraron artículos en una y otra dirección. Simplemente es el manejo de la información. Si el manejo de la información se hace de manera adecuada, es extremadamente importante tener un proyecto de esa índole, ¿verdad? Y tener cuidado con la información que viene de exageraciones o cosas que pueden realmente hacer entrar en pánico a la gente. Pues y ahí es donde escribo entonces cómo armonizar pues esos dos aspectos que en última instancia pues se hace con el objetivo de que la gente se prepare, ¿verdad? Eso es algo de lo que es parte de esto y ciertamente queremos seguir explorando. Sí, no, pero finalmente el punto que quería hacer es de que todo esto es extremadamente importante porque ¿verdad? Los científicos de ciencia atmosférica lo tienen mucho más de lo que la gente podría pensar. Es decir, la gente piensa que no, ellos no se percatan de eso, la gente se percata de esas cosas, sí, sino que no tienen la formación académica para manejar eso y transmitirlo de la forma correcta. Y por eso es que son tan conservadores. Ellos dicen, nosotros tenemos que tener cuidado con la información. Por eso es importante la colaboración, ¿verdad? Los trabajos colaborativos. Muchas gracias. Sí, yo los felicito, es un proyecto extremadamente enriquecedor para todos nosotros que vivimos, no solamente María, sino otro tipo de desastres. Pero mi pregunta va dirigida a si dentro del proyecto ustedes tienen alguna idea de hacer un aporte más a nivel técnico a las agencias que se encargan de atender esas emergencias, en el sentido de no perder esa memoria social, ¿verdad? De disminuir vulnerabilidad, aumentar resiliencia. Y me causó mucho impacto la foto que pusiste comparando Eloísa versus María en Mayagüez. O sea, pasaron tantos años, igual como quiera, tenemos este tipo de desastres. Así que esa es mi pregunta. Ahí, dentro del concepto de memoria social, está también asociado a memoria institucional. Y es un proyecto, de hecho, que tenemos con Lilian, que vamos a ver un poco la cuestión de las lecciones aprendidas, cómo esa memoria
institucional si existía o no para el manejo de desastres y por lo menos entablar esa conversación. Los manejadores de riesgo aquí tienen mucho entrenamiento y mucha información, muchos derechos, ¿verdad? Mucho conocimiento, pero sí lo vamos a abordar desde ese punto de vista. No, y sobre todo para las políticas de manejo de los recursos y las zonas costeras, sobre todo. Pues tenemos ese proyecto que entonces vamos a establecer ese diálogo por esa vía. Sí, sí. Mal. Desde el punto de vista muy personal, no desde el punto de vista ni académico, ni profesional, ni nada por el estilo, yo les quiero dar las gracias porque es la primera vez que veo una forma constructiva y hasta catártica de canalizar todo ese sentimiento y toda esa experiencia en algo que perdura y que puede serle de utilidad a futuras generaciones o a la nuestra al recordar qué fue lo que pasó hace un año atrás, ¿no? Así que quiero darles otro aplauso porque entiendo que es tremendo trabajo. Contribuir al modelo de los vientos de María, porque yo había mantenido el pool y no fue hasta que mi hija de 8 años, nuestra hija de 8 años, por el tiempo ya estaba bien afectada y se miró y llorando me dijo, mami, pero ¿cuándo esto se va a acabar? Sí, lo que que ese video me transportó a ese sí. Yo en varias ocasiones tuve que contenerme porque en realidad pues, pero gracias y nada, el reconocimiento a los estudiantes uno facilita, uno inventa con las clases, pero el reconocimiento pues va para ellos, así que muy bien. Tengo una pregunta puntual, bien puntual sobre eso, la continuidad, porque ya has mencionado y de hecho conozco varios de los nombres de la gente que se graduó, pues, todos queremos que ustedes salgan de aquí, no que se queden. Entonces, por eso, o sea, uno está siempre torn, porque quiere fomentar el trabajo de ellos y continuar la colaboración, pero lo que nos corresponde es que se vayan, que salgan. Entonces, ¿cómo y bajo qué estructura le están dando, le planifican en continuidad al proyecto para que prosiga, ¿no?, con los planes que tienen, que reitero todo lo antes dicho, que me parece sumamente importante? Bueno, pues mínimamente dos cosas al momento. Primero, terminar lo que nos falta de la página. Segundo, ellos no lo saben, ahora que se van a enterar ahora. Pero si algunos no sabían, los voy a convocar para tener un diálogo, tanto a los asistentes de investigación como a los que escribieron las memorias, para ver qué significó esto para ellos en términos de plasmar esas memorias, en términos de producir esos videos, en términos de ponerse creativos con la triple invasión, qué significó eso para ellos en su desarrollo, ¿verdad? No solamente conocer el tema de desastres, sino pues el adiestramiento en diferentes técnicas. Así que eso vamos a hacer. Y también, pues como mencioné, para mí esto es un proyecto de largo plazo, ¿verdad? Esperamos que no tengamos que hacer una segunda edición de las memorias de otro huracán de esa magnitud. Pero, por ejemplo, a mí me interesa mucho documentar la cuestión de esos desastres menores, los que no nos enteramos, porque esos son los más frecuentes y es un desastre para esas 5 familias que se impactan. Entonces, pues estoy planificando que la próxima ronda con otro grupo de estudiantes, quizás asociados a una clase, pues tenemos, por ejemplo, hablemos sobre ese tipo de desastres, tenemos talleres de entrevistas y entonces que cada cual entrevístese a su abuelo, a su vecino y así sucesivamente, pues ir añadiendo al proyecto. Beatriz. Mira, yo realmente me interesaba comentar una más acá, un agradecimiento en un sentido a todas las personas que han involucrado en un proyecto que era la oportunidad de la
ya esa noción de dar examen, o sea, algunos discrepan de mí, pero bueno, esa cuestión del examen, de la nota, mira, estos estudiantes aprendieron un montón de cosas, pero no también tienen que, la cosa no está fácil, pero no, yo por lo menos no traigo en este. Y entonces en la línea de, les pido que por favor escriban su email porque le voy a enviar el enlace de la página y les pido encarecidamente que nos ayuden a distribuirla. De hecho, esto y los otros proyectos digitales que tenemos, porque es un montón de trabajo y pues me daría mucha pena que se queden en el internet sin mensajes. Así que es una manera también de distribuir. Por aquí, la misma clase aquí, pues quizás ustedes entiendan más, estaba Quería simplemente felicitarlo y agradecer la invitación a la actividad porque es un proyecto, pues, desde el punto de vista de documentación en especial, pues bien importante, bien grande y también desde la perspectiva de científico, que es una forma diferente de cómo llevar esa información, bien interesante. Y referente a eso, un poquito por donde voy a lo que mencionó Carolina, hay una gráfica en una que estaban mostrando, pues por decirlo así, pues, a cuánto tiempo, como que cada uno de estos sucesos que, ¿verdad?, ustedes han identificado en ese lapso. Esos son los intensos, porque exactamente hubo intermedio de eso. Pues algo así por el estilo, tiene una importancia grande porque de una manera bien simplificada uno mostrar la frecuencia, ¿verdad?, de que ocurren estos eventos. Y entonces, pues, una de las palabras que mencionó Carolina es, ¿verdad?, cuál es tal vez como que el próximo paso de llevar esto a las agencias referentes y también a las comunidades, porque, ¿verdad?, esto tiene una importancia increíble. Ay, pues, primero vamos a diseminarlo por la web, pero sí, como mencioné, con línea, y si hay alguien aquí de comunidades que interesarse, pues por ahí podemos empezar. Ahí también vuelvo a reconocer a José, que hizo estos dibujos y ese movimiento y esas cosas que ciertamente lo hicieron más atractivo que simplemente decir empezar con la cantidad de por tantos años. Y no crean más porque ya me por acá y alguien por acá. Eso los queremos enfatizar porque son más frecuentes. Nosotros les llamamos los que no, pero sí, los que no entran, pero sí causan efecto. Y eso también es otro de los grupos que estaremos trabajando porque pues ni en los medios ¿verdad? Pero sí causan impacto. Una última pregunta por aquí. Comentario. Muy bien. Por aquí hay unos cuantos. Vamos a hacerle la pregunta. Su estrategia, porque estamos muy interesante de la parte del problema es captar la atención del público y cuando se van plegando, o sea, ustedes logran captar la atención que logran los actuales de clase. Pero cuando ustedes escriben, ustedes toman en consideración como que ustedes pueden influenciar a alguien, en el sentido de que solamente contaron su relato o tenían en cuenta que si ponen una forma positiva y va a cambiar mi perspectiva de que en mi caso, Navila Graniana, yo participé en una narrativa. En mi caso, yo desde el día que empezó en comunicación, saqué una libreta y empecé a escribir cosas que me acordara. Y yo lo hice porque yo quería acordarme. Y la impresión para mí fue una socialmente catastrófica. Y yo lo que quería era acordar. Por eso yo, cuando yo me senté, yo lo que estaba haciendo era acordarme otra vez porque yo había vivido esta semana. Ser muy amable. Sí. Yo creo que
tú dices que hay que anotar el email en algún lugar o... Sí, afuera está la hoja de Ok. asistencia. Gracias, hablamos luego. experiencia en vida a otras personas. Este libro ya mi mamá, ella es de psicología, ella casi no sabe y cuando ya lo volví a leer mi María. Y cuando ha leído todo lo que pone en la mira, el tiempo de la verdad, sí, que va a dar a la persona a recordar ese momento, los cargos pueden haber sido negativos para otro positivo, pero tener presente de que mira, se dio, pasamos por esto y pues tenemos que seguir hacia adelante.